hemos cantado un And canto the song said more or less this. y el canto decía más o menos esto. I don't want to have only an emotional meeting. No quiero tener solamente una reunión emocional, Because sometimes porque a veces we can have experiences podemos tener experiencias that give us a lot of emotion, que nos hacen sentir muchas emociones, but it doesn't change us at all. pero que no nos cambian para You nada. can be a youth Tú puedes ser un joven and you can go to a concert y puedes irte a un of concierto great artists, de un cantante conocido, vaya. and the emotions are very high. Y tus emociones son muy altas. People scream, other cry. Algunos están gritando, otros lloran. Some are really basically to tear up their shirts. Y otros están ahí a punto de arrancar y romper sus camisetas. But when they go back home, they are exactly the same people Y that when they y left. cuando vuelven a sus casas son exactamente las mismas personas que eran cuando se marcharon de su And casa. what the song says Lo que decía el is canto that we don't want only that. era que nosotros no queremos solamente esto. I say this because Digo esto porque when you have a meeting with the Lord, with cuando Jesus, tiene una reunión con el Señor, con Jesús, with Jesus Christ, I con should say here in Spain, Jesucristo, tendríamos que decir aquí en you España, know, it's one of the highest emotional experience you can ever have. es una de las experiencias emocionales más altas que se puedan humanamente alcanzar. I remember many years ago, Yo me recuerdo hace muchos años atrás, I was in Italy back in the days, me encontraba ahí en Italia en los días de mi juventud, and I was inside our camp, estaba adentro de nuestro in a campamento, place alone, ahí en un lugar estaba solo and I started to pray, y empecé a orar. and in an amazing way, Y de una manera asombrosa, God manifested Himself. Dios se manifestó en mi I vida. was already saved, Yo ya había sido salvo, but sometimes God come and visit us, pero hay veces cuando Dios viene y nos visita. and the experience was so strong Y aquella experiencia fue tan fuerte that I got up, que yo me levanté, I left our camp, salí de nuestro and campamento there was all kind of fruits, of fruit trees. y había ahí un árbol, Many había trees. un campo Whole con field. árboles de And fruta I went in that field, y yo me fui ahí en aquel campo. and when I was in that field, Y cuando estaba ahí en el medio de aquel I could campo, let all my emotions out. di completa libertad a que salieron todas mis I emociones. might be wrong, but if somebody would have observed me, Puede que me equivoque, pero yo pienso que si alguien en aquel momento hubiese estado observándome, they might have said, "This man had lost his mind." hubiesen podido pensar, a este hombre acaba de morirse su madre. So I said that just no. Has perdido la mente. Uy, perdón. Este hombre acaba de perder su mente, perdón. So I shared that Estoy compartiendo esto just to say that when we meet the Lord, solo para decir que cuando nos encontramos con el Señor, when it's real, cuando es algo real, if emotions are there, las emociones están ahí, but it's not only emotion; pero no es tan solo las emociones, it's much more. hay mucho más. Today I would like to speak about a man Hoy me gustaría hablar de un hombre, with whom I can identify myself very well. un hombre con el cual yo pudiera identificarme a mí mismo perfectamente bien, A man who was condemned. un hombre que estaba condenado, A man with the sentence of death upon him. un hombre sobre la cabeza del cual pendía una sentencia de muerte, A man guilty before the law. un hombre que era culpable delante de la ley, A man who was in jail. un hombre que estaba en la And cárcel there was no hope he could ever escape. y no había para él ninguna posibilidad de poder salir de ahí.
no hope. No había esperanza. His life was just about finished. Su vida básicamente estaba ya acabada. It was a matter of days, Era una cuestión de días. and he knew that the guard Y él sabía que los guardias would come down those stairs iban a bajar por aquellas escaleras, and go to his cell, llegar hasta su celda, open the door, abrir la puerta de la celda and bring him outside y lo iban a llevar hacia afuera to be executed. para ejecutarle. He knew this was his fate. Él sabía que este era su final. There was no way he could have escaped. No way. No había ninguna manera de escapar de eso. He knew it, Él lo sabía. and everybody around knew it. Y todos los demás alrededor de él lo sabían. But as we will see, Pero, como vamos a ver, God provided a substitute for that man. Dios ha provisto un sustituto para este hombre. God had mercy on that man, Dios tuvo misericordia de este hombre and he made a way y hizo un camino that there was going to be life, that there was going to be life a través del cual podía haber vida instead of death, en vez que muerte, where there would be hope, donde iba a haber esperanza, where there was no possible hope. ahí donde no había ninguna esperanza posible. And this man was aware. Y este hombre lo sabía, He was aware of his state. era consciente de su He condición, was perfectly aware estaba perfectamente of consciente what he was going to face. de cuál era su destino. God provided Pero Dios ha provisto a redeemer, alguien que lo redimiera, somebody that was going to come alguien que iba a ir and rescue him y rescatarle and take his place. y que tomara su lugar. The name of that man, we have all heard of him, El nombre de este hombre, todo hemos escuchado hablar de él, is Barabbas. era Barabas. Barabbas, we have all heard of him. Todo hemos escuchado hablar de Barabas. Barabas. There is a saying in French. Hay un canto, No, there is a saying. hay una forma de decir ahí en Francia. Maybe it exists also in Spain. Tal vez exista también en España. When somebody has a lot of fame, Cuando alguien es muy conocido he said he's known y se dice, se le conoce as Barabbas during the Passion. así como se conocía a Barabás durante el tiempo de la pasión. Barabbas became a very known man. Barabás llegó a ser un hombre muy conocido. And I will explain why afterward. Y después voy a explicar por qué. We don't know how he was when he was a child. Nosotros no sabemos cómo era él cuando era un crío. We know when he was adult, Sabemos cómo era cuando fue the adulto. Bible said La Biblia dice he was a robber. que era un ladrón. A robber. I don't know. In English, there is two words, En inglés hay dos palabras and in the Greek also. y también en griego. A thief. Un ladrón A thief pasa You don't look at him. y tú no le estás viendo, no lo estás Sí. mirando. Y él roba algo. But the robber is not what he does. Pero esta otra persona no es así. A robber is the one that will attack, Es aquel que viene y te ataca beat you. There might be 2 or 3 of them, y te da una paliza, pueden ser 2 o 3 de ellos, and they will take anything you have. y te lo quitan todo. Your watch, Tu reloj, if you have any gold, si tienes lo que sea de if oro, you have any kind of money on you, si tiene lo que sea de dinero if you sobre have a ti, purse, si tiene un bolso, they will take everything. ellos lo toman todo. And Barabbas was such a man. Barabás era este tipo de It's the ladrón. way he lived. Era así como él vivía. It's the way he could earn. Era como ganaba su vida. So how did he grow up? Entonces, ¿cómo creció él? When he was a ¿Cómo se crió? little kid, what did he do?
¿Qué hacía cuando era un crío Well, the pequeñito? possibility are very high Hay muchas posibilidades that he started to as a thief, the one that don't attack. que él empezara como aquel tipo de ladrón que va escondida, sin atacar de forma directa. So it's some money here, a purse. Ve ahí un monedero Of his mom, o maybe. algo, tal vez algo de dinero de su We'll mamá. open it and take a few coins. Y él abre el monedero, toma solo unas pocas He monedas. started with small things, possibly, Posiblemente empezó con cositas pequeñas, but as he grew up, pero a medida que iba he had to creciendo, have more money. entonces quería más A dinero few coins wasn't enough. y ya unas pocas monedas no le alcanzaban para nada 20 euros wasn't enough. y tampoco 20 euros eran suficientes 50 para él euros wasn't enough. y tampoco 50 euros eran Because it's suficientes the way men are. porque es así como somos las I personas. always ask myself. Yo siempre me pregunto a mí I mismo. remember many years ago, I don't know if it was 30, 40 years ago. Me recuerdo hace muchos años, no recuerdo si era 30 o 40 años Maybe atrás. you will know more than I do. Tal vez vosotros lo sabéis más que yo. There was a director of a bank Había un director de banco living very, very well. y él vivía muy bien. He was a rich man, Era un hombre rico, but it wasn't enough. pero para él no era suficiente. He was caught up in a scandal, Fue atrapado en un escándalo, with the bank and with algo taxes. con el banco y las taxas, Because though it is money, porque es así como funciona con el dinero. never gave enough. Nunca tienes suficiente. So Barabbas passed from a little thief Así que Barabás pasó de ser un ladrúncolo pequeñito de esto de poca monta to a strong man, a un hombre fuerte, merciless, sin ninguna ready misericordia, to do harm to others, siempre dispuesto a hacer daño a los demás, ready to take everything they have. siempre dispuesto a tomar lo que fuera que tuvieran. That's what the Bible says. We can read that Esto es lo que dice la Biblia. Podemos leerlo in John chapter 18, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 verse 40. y en el versículo 40, que dice: entonces todos dieron voces de nuevo, ¿viste? Yeah. Diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, He was a thief, but era un ladrón. like I said in the Greek, it's the man that will attack. Pero como lo he dicho antes, en griego y en inglés hay dos palabras diferentes por ladrón. Y- Él era el ladrón que ataca. He went from sin to Él- sin, as we will see. Él fue de un pecado hacia un pecado más grande, como veremos. He thought he will not get caught ever Él pensaba que nunca Oh. le iban a atrapar, because he had stolen one time, porque había robado algo una 5 vez, times, 5 veces, 20 times, 20 veces, 130 times, 130 and he veces, never got caught. y nunca lo habían And he cogido. thought he was smart. Y él pensaba que era porque él fuera listo. And probably he was kind of smart also Posiblemente fuera realmente un hombre listo, because he never got caught. porque nunca había sido cogido antes. And that's what we might think. Y esto es porque la razón por la cual podemos pensar, We who sin, who commit sin, nosotros, los que cometemos el pecado, can be a lie, puede ser una it mentira, can be pride, puede ser el it orgullo, can be adultery. puede ser el You know, adulterio. the list go on and on and on. La lista sigue adelante y adelante. We might think we will not get caught. Y pensamos que a nosotros nunca nos van a coger. There is a verse in God's word in the Psalms, Hay un versículo en la palabra de Dios, en los Salmos, chapter 94, en el Salmo 94, verse 7. el versículo 7, que dice: y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. You know, the Lord will not see. Dios no lo va a ver. Just a little sin, He will not Es take it into account. solamente un pecado de nada, Dios no se va a cuidar de Well, ello. sin it is a big thing. Un pecado es una cosa grande. Adam and Eve
Adán y for Eva, one sin, por un único pecado, one sin, only one, solamente uno, was cast out of the Garden of Eden. fueron echados fuera del jardín de Edén. And the Bible says, Y la Biblia dice, as we will read, como lo vamos a the leer, wage of sin is death. el camino del pecado, la paga del pecado es la muerte. You don't need to do 20 sins. No hace falta que tú hagas 20 pecados. One sin Uno is enough. ya es The suficiente. wage of sin is death. El camino, la paga del pecado es la muerte. And it is the way it is because Y las cosas están así porque God is holy, Dios es santo, absolutely pure, absolutamente puro, and He cannot stand sin. y no aguanta el pecado. So Barabbas Así que Barrabás went from a little sin to a bigger sin to a bigger sin. fue de un pecado pequeñito a uno más grande, a uno mayor, And it was just a matter of time. y era solo una cuestión de tiempo. Sooner or later, Tarde o he temprano was going to be caught. le iban a coger. But very few thieves believe that. Very few. Pero hay pocos, realmente pocos ladrones que piensan así. They believe they can escape. Siempre piensan que pueden escapar. It's like the men that go swim. Es como el hombre que va a nadar. I don't know if you want to swim in some seas. No sé si habéis ido a nadar en el mar. Yeah, in some seas somewhere where there is a big sea. Algún lugar donde el mar es grande, las aguas muy profundas. It happened to me once. A mí me pasó una vez. And you have the beach, Tienes la playa and you have the people who go out, y tienes la gente que sale And va they hacia el swim. mar y están nadando. and then there is like poles in the sea. Y en el mar hay como unas barras ahí, Like unos palos, many. como formando una frontera. And there is a sign. Y hay una señal. Don't go beyond this point No pases de aquí, because the current is very strong. porque hay corrientes muy fuertes. And it might take you. Y es posible que te cojan. But some people, Pero hay personas they go to those poles. que llegan a estos palos There's a current here. We don't have any. y dicen, pero aquí no hay ninguna So corriente. they cross. Entonces van más allá. They cross, they come back. Pasan y vuelven The next day atrás. they cross again, they come back. El día después nadan One summer por detrás goes. y vuelven atrás y así pasa un Next verano summer, y el verano they siguiente pass those marks. And come van, back. superan estos palos y vuelven They atrás. start to feel free. Empiezan a sentirse libres de They hacerlo have drank a little bit too much. y han bebido un poco They go demasiado. out, they come back. They go out, they come back. Van más allá de los palos, vuelven, van, And then they vuelven. come. Y llega el día They go out. en el cual van más allá de los And they palos don't come back. y nunca más The vuelven. current carried them away. Llegó la corriente y se lo llevó. That's very much the way sins work. Y es así como funciona el pecado. We don't get caught. No nos atrapan ahí al It instante. seems we have everything in control, Parece que todo lo tenemos bajo de nuestro but control, it's only a matter of time. pero es solo una cuestión de tiempo. And Barabbas went deeper and deeper in sin, Y Barrabás cayó siempre más profundo en el to the pecado, point that he killed others, hasta el punto de llegar a matar a otras or personas. at least one of them, Por lo menos sabemos que mató a una which we persona. can read again in Luke. Esto podemos leerlo en el Evangelio de In Lucas, chapter 23, verse 18 and 19. en el capítulo 23, versículo 18 And 19. y 19, que dice: Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: Fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. No, he had killed somebody else. Él había matado a otra This persona. little case that we're going to the purse of his mom, Este niñito que iba al monedero de su taking mamá a few coins, y que solo tomaba unas pocas monedas. putting it there. Well, he had advanced.
se había adelantado. Sin took hold of him El pecado pudo más que él and carry him away. y se lo llevó And now he have killed somebody. hasta llegar al punto de matar a alguien. And to make things worse, Y para hacer las cosas he got peores, caught. esta vez le cogieron. And now he is in his cell. Ahora estaba en su celda And the charge against him are very great. y las acusaciones en contra de él eran muy graves The sentence is death. y la sentencia había sido muerte. And now I would like to read the verse just to show you that it's in the Bible. Y ahora me gustaría leer un versículo solo para que veáis que esto está en la Biblia. In Romans En la epístola a los Romanos, chapter 6, verse 23. en el capítulo 6 y el versículo 33, 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. So the wage of sin is death. Así que la paga del pecado es muerte. Friend, I had sinned. Amigos, yo he pecado. At the age of 20 years old, or 19 years old, I should say, A I la got saved. edad de 19 años fui salvo. I had sinned. It's amazing. Y yo había pecado y era You know, asombroso I'm 19 years old. lo que había hecho con 19 The años. quantity of sins La I had made. cantidad de pecados que yo había podido hacer. And therefore the sentence of sin is death. Y puesto que la paga del pecado es muerte And I don't have any hope. y que no tenía ninguna esperanza, No hope at all. no tenía esperanza. As Barabbas. Así como Barrabás. Now I would like to read a passage of scriptures. It's a little bit long, Ahora me gustaría leer un pasaje en las Escrituras un poco largo, but try to follow it well, pero intentad seguirme bien. because here we read about a man Porque aquí leemos de un hombre condemned to death que había sido condenado a la muerte because of sins. por causa de sus pecados. We will see a man that escaped Y vamos a ver que este hombre escapa de la because muerte. somebody else, Porque ha habido otra persona, alguien otro, who had never committed one single sin, que nunca había cometido ni un solo pecado. was going to take his place Y este hombre iba a tomar su lugar. willingly. Y lo hizo porque quería. Matthew Mateos chapter 27, capítulo 27, verse 15 until 26. 27 desde el versículo 15 hasta 26. al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: pues, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. So here you have a man with guilt, Aquí tenemos a un hombre culpable, a murderer, un homicida, a robber, un ladrón. plus all the lies he must have told, and the list go on and on. Y esto sin contar toda la mentira que habrá dicho en su vida y quién sabe cuántas cosas más. And on the other side, you have a just man, holy. Y al otro lado tienes a un hombre justo, santo. And he was going to take the place Y este hombre iba a tomar el lugar of the sinner. de un pecador. And this man was the Lord, of course. Y este hombre Jesus Christ. claramente era el Señor Jesucristo. Now imagine, Ahora imaginaros, Barabbas is inside his dark cell. Barrabás está ahí en su celda llena de tinieblas, Because usually they were underground. porque normalmente los presos estaban en los, ¿cómo se dice esto? Bajo tierra casi. You know, the cell was like in the cave. Se bajaba una escalera y la celda estaba ahí como si fuera una cueva. And sometimes there was a window, very small, very little, A veces había una ventana muy pequeña, to let a little bit of light in. solo para que entrara un poquito de luz. And Barabbas was in his cell. Y Barrabás estaba ahí en su celda. And the day came, Y llegó el día he heard the soldiers coming down, y escuchó los pasos de los soldados the noise of the big boots, que estaban bajando, el ruido que hacían estas calzares de los soldados. and at one point he heard the noise of keys, Y a un cierto punto escuchó el ruido de las llaves en la because in those cerradura, days the keys were this porque en long, aquellos días había unas llaves así grandes. and he knew Y él sabía, his hour had come. había llegado su hora, He was going to be killed. iban a matarle, They were going to execute him. lo iban a ejecutar. The guard came, Los guardias entraron, opened his cell, abrieron la puerta de la celda, took him, le cogieron and went up those stairs, y fueron con él por encima de esta going escalera up. y haciendo ruido con sus sandalias mientras subían. And they lead him outside, Y lo guiaron hasta afuera, because the judgment seat porque el lugar, decimos, donde iba a ser juzgado, it was in a little hall outside, without, like here, a little bit like this. se encontraba Square here. afuera, en un lugar parecido con esto, aquí fuera, un No, it área was- libre. It was closed, Era un lugar que estaba encerrado and the judgment seat was outside. y el asiento del juez estaba en este patio ahí fuera. That's why we can read that they brought Jesus out. Es por At one esto point we have read que it. a un cierto punto hemos leído que sacaron a Jesús afuera. And Barabbas Y Barrabás is brought outside also. viene traído ahí afuera. So the Lord is here, El Señor está ahí. and Barabbas is going to be brought here, Y Barrabás estaba a venir conducido aquí. and the judgment seat is there. Y el asiento del juez está ahí afuera. Barabbas come out of his cell. Barrabás salió de su celda He don't understand anything what is happening. y no se estaba enterando de nada de lo que estaba And plus of it, he aconteciendo. can't hardly see anything Y por encima de todo, casi que no podía ver, because his cell was so dark porque en la celda había tanta oscuridad, tanta tiniebla, that when he went to the sunlight, que cuando él llegó a la luz del sol, his eye had to adjust. sus ojos tenían un poco que ajustarse. And then when he looked, Y cuando miró, one of the first person he could see, maybe it was Herod, una de las primeras personas que pudo ver, tal vez fue Herodes, or Jesus. o tal vez fue Jesús. And he knew who Jesus was. Y él sabía quién era Jesús, Because he was a man who would lurk around, right and left. porque era un hombre que iba siempre mirando a la derecha, a la izquierda, And possibly he had heard him preach
one time or 25 times. Y posiblemente él había oído a Jesús predicar una vez o 20 veces. And if anybody knew he was a just man, it's him. Y si había alguien que sabía que Jesús era un hombre justo, era él. And then he's informed Y después se le informó that the people que la gente would choose one person that can be released. había escogido un preso al cual se le iba a dar la libertad. And Barabbas must have, how can I say? I want to say laugh, Y Barrabás había, no voy a decir que se había echado a reír, but he must have said, pero seguramente se habría dicho a sí mismo, this is a joke. esto es tan de broma. The worst person in those cells was Yo me. era de los peores en aquella celda And the most just man in this land, it's him. y el mejor hombre Jesus Christ. en el mundo es este, Jesucristo. And now the people would choose between me and Y him. ahora la gente tiene que escoger a quien quiere libre entre yo y él. I don't have a chance. No tengo ninguna But posibilidad, because of envy, pero por causa de la they envidia, said, we want you, the judge, dijeron, we want you, nosotros queremos que tú, who is judge, el que está juzgando, to release Barabbas. queremos que tú dejes libre a Barrabás. That's what we want. Esto es lo que nosotros queremos. The one who stole us, Aquel que nos ha robado, the one who have deceived us, aquel que nos ha the engañado, one who have killed one of us, aquel que ha matado a uno de nosotros. we want him free. Nosotros queremos a este hombre libre, But we want this Jesus pero a este Jesús put upon a cross. queremos que tú lo pongas en una cruz. You know, Pilate says, Pilate, Pilato he said, dijo, but what evil has he done? ¿pero qué ha hecho de malo? He asked, Él preguntó, what shall I do then of Jesus, entonces, ¿qué voy a hacer con who Jesús? is called Christ? Aquel que es llamado el Cristo. What will I do with him? ¿Qué voy a hacer yo con él? And that's a question we all have at one point Esto or another. es una pregunta que todos nos hacemos a un cierto punto de nuestra What vida. are you going to do with Jesus? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? There is one of two things you can do. Solamente hay una cosa o dos que You can- tú puedes hacer. There is the 70 possibilities. No hay 70 There is posibilidades. two. Solamente dos. You will say, Tú puedes decir, I will make him the Lord of my life. yo voy a hacer de él el Señor de mi vida. That's one answer you can give. Esta es una respuesta que tú puedes dar. And the other answer is, La otra respuesta es, I don't care about him very much. a mí no me va a preocupar mucho este Jesús. I will be the Lord of my own life. Yo voy a ser el Señor de mi vida. So anyway, he asked them, De todas formas, Pilatos preguntó, what shall I do with Jesus called the Christ? ¿qué voy a hacer yo con Jesús llamado el Cristo? And they said, crucified him. Y ellos contestaron, crucifícale. So before they went to him, Así que before they went to the Lord, antes de ir a él, the soldiers los soldados came to Barabbas fueron a Barrabás and unlocked his arm y abrieron las cadenas and they said, you are free. y le dijeron, tú eres libre. I don't know Barabbas how he felt. Yo no sé cómo se sintió Barrabás, Because he knew, porque él sabía, and very well he knew, y lo sabía muy bien, that he should have been killed. que él merecía ser ejecutado. And he knew that just man didn't deserve death. Y sabía que aquel hombre justo no merecía la muerte, But he took his place. pero tomó su lugar. I wouldn't be surprised at all Yo no me sorprendería en absoluto that man became a real Christian. si Barrabás llegó a ser un verdadero I cristiano. wouldn't be surprised at all that his life was absolutely changed. No me sorprendería que su vida pudiera haber sido completamente And cambiada his heart was full of thanks y que to God. su corazón estuviera lleno de God, agradecimiento hacia Dios. You have set me free. Dios,
tú has hecho de mí un hombre I libre. had to die. Yo tenía que But morir, this man pero este hombre, took my death. él tomó mi muerte So I may have his life. para que yo pudiera tener su vida. He took my sin, Él tomó mis pecados and I can live a righteous life in him. y yo puedo vivir en él una vida justa. Brother and sister, Hermanos y hermanas, that's exactly what happened to me. esto es exactamente lo que me aconteció. And to some of us here, or many of us, Y algunos o a muchos de nosotros aquí we had sin, habíamos pecado. we had no hope, we couldn't escape, No teníamos ninguna esperanza, no podíamos escapar. and the only one who could save us Y el único que podía salvarnos had to be tenía que a ser person una that persona didn't have a sentence of death on him. que no tenía sobre él una sentencia de muerte. The wage of sin is death, Porque la paga del pecado es la muerte. but Jesus had never sinned. Pero Jesús nunca había pecado. So if William have the sentence of death on him, Así que si William tiene sobre él una sentencia de muerte, and Melody have the sentence on death on her, y Melody tiene sobre ella una sentencia de muerte, and Alexander have the sentence of death on him, y Alexandro tiene sobre él una sentencia because we de have muerte, all sinned, porque todos hemos pecado. everybody in this room have sinned, Todo lo que estamos en este cuarto, todos hemos we pecado. all had the sentence of death on ourselves, Y todos teníamos sobre nosotros una sentencia de muerte. and therefore we were not able, Por none lo of us, cual, ninguno de nosotros podía to take the sentence of death of somebody else. tomar sobre nosotros mismos la sentencia de muerte de otra persona. But Jesus has never committed sin. Pero Jesús nunca cometió pecado. He was the only man Él era el único able to take my sentence of death que podía tomar mi sentencia de and muerte your sentence of y death. la tuya. And that's precisely what he did. Y esto es exactamente lo que Él hizo. That's what he offered you today. Y es lo que hoy Él te ofrece. You know the heart of every man, Él conoce el corazón de todos los and seres he said, humanos. if I perceive Y dice, si yo me doy cuenta, si In yo your siento en tu corazón that you want to change the way you live, que tú quieres cambiar tu manera de vivir you want to do my will, y que tú quieres hacer mi voluntad, and his will is always perfectly good. y su voluntad siempre He es doesn't abuse his power. siempre perfectamente buena. Él nunca abusa de su poder. Everything he asks Todo lo que Él for pide me de mí is what is good for me. es algo que es Fantástico. bueno para mí, y esto es And fantástico. if he see Y si Él ve that you repent que tú te and if you're arrepientes sorry for all the evil things you have done, y que tú te sientes mal por todas las cosas malas que has hecho, and you cry out to him and you say, Lord, y, I am yours. y tú clamas a Él y le dices, Señor, te pertenezco a ti, You have redeemed me. tú me has redimido. Ephesus is what it's called. It means Áfesis es lo que significa perdón, redemption. redención. And that's what can happen to you now. Y esto es lo que puede acontecerte a ti ahora. But you haven't gotten caught yet. Pero es que tú aún no has sido cogido. You know, you are not in jail yet. Aún no estás en la cárcel. But the days are passing quickly, Pero los días van pasando rápidamente. and it's only a matter of time. Y solamente es una cuestión de tiempo. A matter of time. Una cuestión de tiempo. And you'll be caught. Y te van a coger. But you have already now Pero ya ahora the sentence of death on you hay sobre tu cabeza una sentencia de muerte. because you have sinned. Porque has pecado. And only if you have given your life to Christ, Y solamente si tú has dado tu vida a Cristo, that sentence of death is taken away. esta sentencia de muerte puede ser quitada de sobre And that's why sobre we ti. speak about eternal life. Y es por esto que hablamos de vida eterna. You can have life forever. Puedes tener vida para siempre. We can pray. Podemos orar.
Father, we give you thanks Padre, nosotros queremos darte gracias for your mercy por tu misericordia towards us. hacia nosotros. You made a way where there was no way. Tú has hecho un camino ahí donde no había You provided everything y tú lo has provisto we todo, needed todo lo que to be necesitábamos set free. para que pudiéramos ser hechos libres. You did a perfect work. Tú has hecho una obra You perfecta. shed all of your blood Tú has derramado todo tu sangre until there was no more blood that can drip to the ground. hasta la última gota, hasta que no había más sangre que pudiera derramarse en el suelo. You have paid this high price, Tú has pagado este precio alto, death, la muerte, so we might be set free. para que nosotros pudiéramos ser hechos libres. And today we want to give you thanks Y hoy queremos for, agradecértelo, for the provision you have made for us. agradecerte la provisión que tú has hecho posible para nosotros. Lord, you know everybody in this room. Señor, tú nos conoces a todos en este Everybody. cuarto, a todos. And you know Y tú sabes who might still have the sentence of death on themselves. quién puede aún tener una sentencia de muerte sobre su cabeza. Lord, I commit them into your hands. Señor, yo los entrego en tus manos Work in them. para que tú puedas Draw obrar them en to ellos, yourself. para que tú puedas guiarlos hasta ti, Cause them to understand hacer que puedan entender about the freedom we can have in you. de la libertad que podemos tener en ti. You have not come to enslave us. Tú no has venido para hacernos esclavos, We were slaves. éramos And maybe we're esclavos still slaves. y tal vez aún somos esclavos, But you came to set us free, pero tú has venido para hacernos libres, giving us the strength, dándonos las fuerzas, the grace, la the gracia, power el poder to live as a child of God. de vivir como hijos de Dios. And Lord, we give you thanks. Y Señor, nosotros te lo agradecemos. And before I close, I would like to ask Antes de acabar, me gustaría preguntar if there is anybody in this room si hay alguien en este cuarto that would like to cry out to God and say, a quien le gustaría clamar a Dios y decir, God, have mercy on me. Dios, ten misericordia de mí. I want to receive this gift. Yo quiero recibir este don. I want to be set free. Yo quiero ser hecho libre. I want you to be the Lord of my life. Yo quiero que sea tú el Señor de mi vida. Because I am a hopeless case. Porque soy un caso sin I esperanza. have a sentence of death on me. Tengo una sentencia de muerte sobre mí. And there is no way I can escape Y no hay manera en la cual yo pueda escapar de except esto, through you. sino a través de ti. If there is anybody would like to pray with these words, Si hay alguien que quisiera orar con esta you can palabra, raise your hand high tú puedes levantar tu mano and we will pray. y nosotros vamos a orar. Anybody? ¿Hay alguien? Take note. Como decir, recuérdalo, anótalo. You don't need to come forward. No hace falta que uno venga I adelante. never went forward to what we call an altar call, Yo nunca he ido adelante a lo que nosotros llamamos un llamado al altar. but I got saved in my room Yo fui salvo en mi cuarto, en mi while casa, I read the Bible, mientras estaba leyendo la and Biblia. the Spirit of God was there, Y el Espíritu de Dios estaba and ahí. it made me understand very clearly Y me hizo entender de una forma Very muy clear. clara, that I was lost. que yo estaba I perdido was missing the best of life. y que me estaba perdiendo lo mejor de la I vida. thought I had a great time when I didn't have such a great time at all. Yo pensaba que me lo estaba pasando bien cuando esto no era verdad para nada. And it made me see clearly Y él me lo hizo ver de una forma clara, that he had a real life que for él me. tenía vida verdadera para mí. And that's when I told him, Y fue entonces cuando yo le Lord, dije, here I am. Señor, estoy aquí I am yours. y te pertenezco a I ti. have not understood a lot. Tal vez no he entendido mucho. To repent from my sin wasn't even clear. El arrepentirme de mis pecados no me era completamente claro. But after this evening, Pero después de aquella tarde, when I would sin, cuando yo I pecaba, would feel bad.
me sentía mal. Before, I didn't feel bad. I was sinning all kinds of things. I Y felt great. antes no me sentía mal, cometía todo tipo de pecado y me lo pasaba súper bien. But when that change came, Pero cuando empezó este cambio, little by little, I stopped to lie. poco a poco dejé de I mentir, stopped to steal. dejé de I robar, stopped to do this. I stopped to do that. dejé de hacer una cosa, de hacer And otra. I began to do things that were good for myself and for others. Y empecé a hacer cosas que eran buenas para mí mismo y para los So it's demás. something you can do in your room or anywhere you are, in the field, in your car. Es algo que puedes hacer a donde sea que tú estés, en tu cuarto, en el coche, You en can- los campos. You can pray on your own and say, God, Tú puedes orar por ti mismo y decir, Dios, have mercy on me. ten misericordia de mí. Lord, we give you thanks Señor, nosotros te for your agradecemos word, por tu palabra, for your spirit por tu espíritu, that can guide us in the whole truth. que puede guiarnos en toda la verdad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.